Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas a nuestra charla política del cierre de la semana, aquí en CN23 con Ideas Propias. Hoy nuestro último programa del año, así que tenemos muchas ganas de comenzar ya a charlar en la mesa, por supuesto, sobre los primeros momentos, las primeras horas del mandato de Mauricio Macri al frente de la presidencia de la Nación. Vamos a analizar su discurso y también algunas primeras, no sé si medidas o algunas decisiones o alguna palabra que efectivamente nos dé cuenta de lo que se dice, se anuncia, será la próxima semana algún tipo de paquete de medidas que el grupo, el gabinete de Mauricio Macri está analizando por estas horas. Discurso y plaza repleta para la finalización del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y qué significa en términos políticos todo eso que pasó en esa Plaza de Mayo que desbordaba por todos los costados con muchísimo compromiso militante, mucha conciencia política, también algunas angustias. A mí me impresionó en lo personal mucha gente que al mismo tiempo que vitoreaba y se alegraba y cantaba y saltaba, con mucha familia también lloraba, muy angustiada efectivamente por el resultado de la elección. Las elecciones legislativas en Venezuela nos llevan nuevamente a tener un intercambio de ideas sobre el momento regional, al que habría que sumarle la situación política de la presidenta Dilma Rousseff, el momento también de las alianzas del PT y desde ya todo eso sumado a la victoria de Mauricio Macri aquí en la República Argentina. Nos metemos de lleno en el último programa de este año de Con Ideas Propias. Vamos a la mesa, hasta las 23:30 estamos aquí por CN23. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como no podía ser de otra manera, último programa y equipo completo. Todos, equipo completo. Acá están, equipo todos completo. Juntos. Bueno, vamos a escuchar en breve parte del discurso de asunción de Mauricio Macri, no la parte del balcón, sino más bien lo que fue su discurso en el Congreso Nacional, ante la Asamblea Legislativa. Pero me gustaría, antes de meternos en eso, alguna semblanza, algún primer análisis general respecto de lo que ha sido esta semana, los primeros movimientos de forma y contenido, si ustedes quieren, de la presidencia de Mauricio Macri. Bueno, Macri continuó haciendo lo que hizo durante la campaña y que le dio resultados. ¿Está en campaña todavía? Podríamos decir de alguna manera. Alguna vez acá en el programa dijimos que no hay candidatos que digan mi objetivo es aumentar la pobreza, generar desempleo, aumentar la inseguridad. Desde ya. Entonces, la discusión nunca es los qué, sino los cómo. Lo que hizo Macri el otro día en la Asamblea Legislativa es reiterar lo que hizo durante toda la campaña, plantear títulos que pueden ser suscriptos por cualquiera, por todos, es decir, mi objetivo es lograr pobreza cero. ¿Vos creés que hay alguien que podría estar en contra? Mi objetivo es lograr unir a todos los argentinos. ¿Quién podría decir que no es una aspiración legítima? O combatir el narcotráfico. Entonces son títulos. Cada una de esas cosas tiene que tener un cómo. Por ejemplo, ¿cómo se hace para hacer compatible el objetivo de pobreza cero con el Estado canchero, dejando que el mercado sea el que distribuye y asigna los recursos? Entonces, canchero por aquella metáfora, del que marca la cancha. Sí. Entonces, las cosas se tienen que ir viendo a medida que se vayan planteando los anuncios. Y tener en cuenta que tiene una benevolencia que ha tenido durante todo el tiempo en el trato mediático. Por ejemplo, hubo una controversia con el tema del aguinaldo. Sí. Viste que salió, primero dijeron, no tenemos plata, así que no va a haber... Sí, va a estar afectado por ganancias. Ahí va a estar afectado por ganancias los aguinaldos. Hubo presión, salió Moyano, se quejaron unos cuantos, y dijo, muy bien, hasta 30.000 pesos de sueldo no va a haber descuento de ganancias. Grandes aplausos por la medida. ¿Sabés cómo fue en el 2014? En el 2014 no pagaron ganancias
los sueldos de hasta 35.000 pesos. Si se hubieran actualizado el valor del año pasado, este año tendría que ser 45.000 pesos por lo menos. Por lo tanto, la medida que aparece como una medida, digamos, en beneficio de los trabajadores, es una medida que va a hacerle pagar ganancias sobre el aguinaldo a muchos trabajadores que con los parámetros del año pasado no pagaron. Ahí opera el cuidado mediático. Ahí opera, sí, y cómo se cosas. instalan las cosas. Entonces, 30.000 pesos, resulta que tendría que ser, para ser coherente con lo del año pasado, 45.000 pesos. Te lo doy solo como un pequeño ejemplo. Nos sirve para meternos en la charla. Claro, y el tema de la unión de los argentinos, en definitiva, como decía Carlos, puede ser un concepto abstracto, pero si lo quisiéramos ver desde otro enfoque, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son los caminos para unir a los argentinos y que deje de ser un concepto abstracto? Y yo creo que el camino para unir a los argentinos, en primer lugar, es propender a la igualdad de los argentinos y no precisamente a segmentar a los argentinos desde el punto de vista económico, social y cultural. Por lo tanto, hay que ponderar si las medidas que viene planteando el macrismo, no desde que asumió hace 2 días, sino en el último mes y medio, 2 meses, propenden a que haya unión de los argentinos o propenden al revés a la segmentación de los argentinos. Y después si hay un objetivo como nación o como patria, que es una palabra que Macri negó deliberadamente, patria y patriotismo le parece un estereotipo o una antigüedad. Entonces, si hay un proyecto común como nación en el marco internacional. Para marcarlo, porque los asesores del macrismo dijeron que la palabra patria o patriotismo estaba demasiado ligada al kirchnerismo. Si hay suba de precios y no hay aumento de salarios, eso no propende a la unión nacional, propende a lo contrario, a la segmentación, a agudizar las diferencias sociales. Una línea, Edgardo, antes de escuchar a Mauricio Macri. Sí, con respecto a terminar con la pobreza, se sabe que la única forma es mediante una distribución equitativa de la riqueza, porque el problema es la concentración que hay de la riqueza aquí y en todo el mundo. Yo diría que como tanto el presidente, flamante presidente de la Nación, como sus ministros juraron por Dios, por la patria o por los santos evangelios, recurramos al evangelio y digamos que por los frutos los reconoceréis. Vamos a escuchar a Mauricio Macri, insistimos, es el discurso, el momento de jura frente a la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en 3 ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En estos años fue un baluarte de la democracia e impidió que el país cayera en un autoritarismo irreversible. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido. Me gustaría, quizás es difícil en este tramo y después de lo que acabamos de escuchar, porque en el segundo bloque nos vamos a detener sobre el Poder Judicial y la pretendida independencia a la que hace referencia Macri. Quiero agarrar algo respecto de esos 3 ejes que planteó Macri, que ustedes ya habían adelantado. Las sensaciones, porque hay una referencia permanente de Macri en este discurso a los consensos, a los acuerdos, a la buena predisposición al diálogo. Hoy desfilaron casi todos los que fueron candidatos a presidente por la Casa de Gobierno y ratificaron un poco esto de, es la primera vez en 12 años, decía Stolbizer, que alguien nos llama y nos convoca, la palabra. La sensación es que el presidente de la Nación cree que se puede hacer política sin conflicto. O no entiendo bien cuál es el lugar del conflicto en la manera de hacer política que plantea Mauricio Macri. Por eso yo trataba de decir al principio que el discurso de los que está vacío si no se le pone el cómo. Es decir, la gestualidad está bien. ¿Quién puede estar en contra de que el presidente electo reciba
a los candidatos con los que disputó o mañana se reúna con los gobernadores. Está bien, es lo que corresponde. Es un acto de valorable cívicamente. Me parece que no se podría cuestionar que trate de exponer su política o lograr apoyo. Sí, también hay una lectura de que eso, por determinadas características, va a ser muy bien visto por la población. Claro, ¿sí? Así es. Entonces, pero es que está bien, el hecho en sí está bien. Ahora, el asunto es, ahí, ¿para qué? ¿Qué les va a proponer? ¿Qué va a tratar de lograr? Y ahí vamos a empezar a discutir la cuestión. ¿Qué va a proponer? ¿Una nueva ley de coparticipación? ¿Sobre qué base? Porque acá viene ahora la unidad nacional como una abstracción, y la unidad nacional es alrededor de conceptos. Esto lo decía Junio hace un ratito. Tiene que haber un concepto que genere la unidad nacional. ¿Cómo haces la unidad nacional entre los explotadores y los explotados, los que tienen mucho y los que no tienen nada? Claro, la sensación es que si todos nos ponemos de acuerdo en buena voluntad, en algún punto, claro, algún acuerdo. El famoso tema que yo decía, el Boeing 777 que traía a los millonarios, que tenía la riqueza igual a la mitad de la humanidad, que hoy se convirtió en un ómnibus de 2 pisos. Es decir, un mundo cada vez más rico, más concentrado y con mayor cantidad de pobres. ¿Cómo generás unidad, en este caso mundial, entre los intereses de esos 80 personajes y los 3.500 millones de tipos que padecen las consecuencias de esa acumulación? Eso traerlo a escala local. La discusión es unidad nacional alrededor de qué conceptos, de qué principios. Además, ¿es posible resolver el problema de la distribución del ingreso sin conflicto? Porque no hay, digámoslo, yo ya lo dije 200.000 veces y no soy original. Cuando uno dice distribuir, dice que le saca a uno para darle a otro. Algún sector hay que afectar. Alguien tiene que ceder. Por eso, y acá me meto ya en un tema que va a estar presente permanentemente, ellos retoman la idea del derrame. Ya ha habido declaraciones, por ahí perdidas, que por ahí no se repitieron demasiado, de que la política de distribuir la torta ha demostrado que es ineficiente y fracasó. Que lo que hay que hacer es trabajar para agrandar la torta. Si producir más y después eso... Eso solo va a generar el efecto benéfico. Ahí ya tenés el conflicto planteado. Tal cual lo planteás, hay que esperar que efectivamente se tomen las primeras medidas para saber cómo se ponen en juego esos conflictos. Ahora, en ese sentido, les pregunto a los tres, en función del gabinete, ¿es un gabinete homogéneo en términos de intereses? ¿O es un gabinete que hacia adentro también tiene distintos sectores que en algún momento le van a reclamar, che, dame un poquito más para mí? Tiene un sesgo de presencia muy fuerte, yo creo que como muy pocas veces en la historia argentina, no sé si hay que remitirse a Julio Argentino Roca, no sé, una presencia directa muy fuerte de las grandes corporaciones, multinacionales y locales. Cierto es que al interior de las grandes corporaciones también hay intereses diversos, contradictorios, pero tiene una predominancia este gobierno de, yo diría, gerenciamiento, lisa y llanamente, de las grandes empresas. La General Motors dirige Aerolíneas Argentinas, la canciller es de IBM, trabajó en IBM y Telefónica, y Telecom, el ministro de energía. El ministro de Energía trabajó 37 años en la Shell, o sea, es un hombre con una ideología y una trayectoria probada, y así sucesivamente en bancos extranjeros, de forma tal que yo creo que hay una identificación ideológica común de esos grandes grupos empresarios, de esas grandes corporaciones multinacionales con el neoliberalismo, con la doctrina del mercado y la negación del rol del Estado, y que conlleva, como todos sabemos, a la concentración de la riqueza. Eso va a traer conflicto, más allá del discurso, como si hay un gobierno progresista que los afecta y sobre esa base distribuye riqueza, sobre la base de sacárselo a los núcleos concentrados, también genera conflicto. El no conflicto es una ficción, no existe en política ni aquí ni en ningún lugar de la tierra. Sin embargo, es una idea que está arraigada, no se juega mucho con aquello de la crispación que viene de hace
Sí. de hace tanto, de una sociedad dividida, de la famosa grieta, las alegorías de la grieta que charlábamos con Edgardo la semana pasada, que han vuelto, ¿no? Ahora para unirla, en esto que ustedes decían de la unidad nacional. Claro, el titular de La Nación de hoy, por ejemplo, habla de la etapa de la distensión, en contra de la crispación. Ellos han logrado sintetizar en palabras que se instalan fácilmente en el sentido común de la sociedad cuestiones que impactan en el estado de ánimo de la gente, porque no se puede efectivamente vivir permanentemente en tensión y en conflicto. Nadie soporta estar en una situación permanente de estrés. Entonces, esa expresión de la distensión, del diálogo, es una forma evidentemente de captar la sensibilidad y el apoyo, el respaldo de la ciudadanía, como lo han logrado. Ahora bien, toda la historia de la humanidad está asignada por el conflicto. Si uno recorre desde la época de los esclavos hasta el presente, en ningún momento y en si no hubiera ningún existido país Espartaco, todavía estaríamos en la esclavitud. Pero los conflictos motorizan Absolutamente, a las sociedades, son, ¿no? Claro. a nuestro modo de ver, y la historia lo demuestra, un motor de transformación de la sociedad. Quiero preguntarles un poco... Pero déjame sí. decir una cosa cortita. Dale. Este equipo, con Macri a la cabeza, no hace nada que los analistas de estado de ánimo de la opinión pública, de la ciudadanía, no le diga que es conveniente decir. Entonces, hay una cosa instalada en la gente que no quiere conflicto, porque no lo profundiza tanto. Entonces, ellos utilizan el eslogan porque sale al cruce de un sentido de... ¿Quién, por definición, quiere el conflicto? Nosotros hacemos un análisis un poco más profundo y decimos, mirá, si no hay conflicto, por la buena, esto no se arregla. Muchos señores como el de Facebook que donen 46.000 millones de dólares, que por otro lado no los donó, pero no importa, porque también eso es una presentación, se lo donó a una fundación que dirige él, que es de él, pero bueno, detalles. Quiero hacerles una consulta antes de cerrar el bloque, que me parece importante en función de algunas definiciones que se han dado en materia económica y de traer inversiones para engrosar las reservas y demás. Concretamente se habla de 8.000 millones de dólares que serían en función de préstamos con bancos extranjeros, conocidos por nosotros, HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, el Citi y el Deutsche Bank, creo. Además de recuperar lo que está en los silobolsas y más. Pero concretamente respecto a estos préstamos, ¿dice algo en sí mismo? Y perdóname, yo recuerdo que son entidades bancarias que la Comisión Bicameral que vos integras, Carlos, también se las está evaluando, digamos, en estos tiempos en función de sus prácticas, ¿no? Sí, igual son dos temas distintos, pero son los mismos nombres. Quiero decirte que de lo que se está hablando es de lo que ellos llaman un crédito puente, en realidad hasta que le ingresen los dólares de la cosecha. Es decir, esos 5 o 8 mil millones de dólares serían, así lo plantean, una suerte de anticipo a devolver con los dólares legítimos que van a entrar con la liquidación de la cosecha. Es un préstamo de corto plazo, por eso lo llaman crédito puente. Mientras el gobierno busca resolver sus conflictos de fondo, que por eso mandó a Caputo, secretario de Finanzas, antes de asumir, a reunirse con Pollack. ¿Por qué subrayás lo de antes de asumir? Y porque imagínate el apuro que tienen de arreglar. Porque fue a hablar con Pollack, que es el mediador dispuesto por Griesa. Sí, entre comillas podríamos ponerlo, ¿no? Y hoy el ministro de Hacienda, en las declaraciones que hizo cuando juró su equipo, dijo que Caputo había venido con muy buenas noticias del encuentro con Pollack. Quiere decir que ahí ya hay algún principio de entendimiento. Luego, rápidamente dijo, las negociaciones tienen que ser lo más duras posible. Pero lo primero que dijo es que había traído buenas noticias. Habrá que ver, y ahí empezaremos entonces a tener mayor claridad, qué quiere decir buenas noticias. Cuando Pratgay dice trae buenas noticias, ¿a qué tipo de noticias se refiere? ¿Y duras para quién, no? ¿Y duras para quién? Porque con los buitres es difícil que haya buenas noticias para la Argentina, para los argentinos y para la nación como tal. Buena noticia para los dos no puede Claro. Ellos pretenden mantener una tasa de ganancia fenomenal, usuraria del 1.600%, que es lo que se ha negado el gobierno de Cristina. Y el otro punto que vos mencionaste es el de los silobolsa, es las reservas que hay
que nadie sabe muy bien cuál es, cuánto es, porque se hablaba de 12, 13 mil millones, después el nuevo ministro habla de 5, ahora se habla de 8. La FIP dice 11.000 y pico. La FIP dice 11.000 y pico, y eso serían lo que está en reserva, más la nueva cosecha, más lo que vaya ingresando en la nueva cosecha a partir de marzo-abril. La nueva cosecha que ya viene. Que ya viene, así que efectivamente esas son reservas que se le escamotearon al anterior gobierno para debilitarlo, para crearle una situación política y además para presionar al anterior gobierno y al nuevo gobierno hacia la devaluación. Devalúa porque si no yo me las guardo. O sea, volviendo a tu pregunta inicial, es el gobierno de ellos. Sin embargo, entre ellos no le dan definitivamente un cheque en blanco, como dijo la sociedad rural, sino que lo van a presionar para que el ajuste y todo esto se haga lo más rápido posible, tal cual como prometiste. Eso le han dicho. Lo último de este bloque. Tenemos en pantalla ahí atrás al ministro de Hacienda, Prat Gai, que hoy dijo, bueno, la situación no es tan grave, en definitiva. ¿Eso es un gesto en función de los mercados que tienen que conquistar? ¿O la cosa en realidad...? No, porque cambia. Cuando vos estás ahora con la función, él quiere tranquilizar. Claro. Así como la semana pasada, o hace 20 días, era el caos, quería meter pánico, hoy quiere serenar, porque, claro, porque la consecuencia gobierna. la tiene el gobierno. Claro, Fíjate, pero ¿qué evaluación hace? Porque en esto está en juego el famoso tema de la herencia, Un ¿no? ejemplo. Sí. Pero van a todo pasar, no las se dos puede. cosas van a decir todo el tiempo. Claro. Pero mirá un ejemplo. El swap con China. Sí, Diego mala Guelar, palabra. Diego Guelar, recién designado embajador argentino en China, dice, mi primer tarea es gestionar la ampliación del swap. Parece que los yuanes dejaron de ser papelito de colores y pasaron a ser billetes computables como reserva, para darte un ejemplo de lo que esto quiere decir. Y creo que lo mismo va a pasar con otras cosas. Vas a escuchar las dos cosas. Vidal asume en la provincia y dice, la provincia está quebrada. Probablemente Sturzenegger asuma el lunes o el martes en el Banco Central y va a decir las reservas... Abrí la puerta y no había nada. había nada. Ahora, es una interpretación, porque la verdad es que las reservas de todos los bancos centrales del mundo se componen de un montón de cosas, de oro, metal, Euros, dólares, plata en Basilea, yuanes, distintas cuestiones. Todo eso suma la reserva. ¿Qué quiere decir reserva? Recursos que en caso de necesidad se pueden utilizar. Y un swap es exactamente eso, un recurso en disposición para ser utilizado en caso de hacer falta. Fíjate que solo paga intereses cuando se usa. Mientras tanto es un derecho. Y lo hacen todos los gobiernos del mundo. Es la calidad de debates que tenemos también, porque es difícil explicar todo esto. En cambio es mucho más sencillo, con un moño decir no hay reservas, abrir la puerta no había nada. No había nada. Claro. Bueno, cerramos el primer bloque. Nos queda corto como siempre. Al regresar nos vamos a detener en la Plaza de Mayo del miércoles por la tarde-noche, el discurso de la presidenta y esa plaza verdaderamente repleta que despidió la gestión de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al regresar.